les saluda. En esta hermosa mañana estaré compartiendo un tema sobre la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz. La Biblia nunca evita mencionar la sangre. De hecho, está en toda ella como un hilo rojo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si se le eliminan de la palabra de Dios las referencias a la sangre, lo que queda es un libro de historia y literatura. Todo lo que Dios considera importante jamás debe de ser ignorado. Levítico 17:11 nos dice que Dios dio la sangre para hacer expiación. ¿Por qué? La vida de la carne está en ella. La palabra expiación, tal como se utiliza en el Antiguo Testamento, significa cubrir. Por medio del sistema de cultos con sacrificios de sangre establecido por el Señor, los pecados de la humanidad eran cubiertos por la sangre de animales inocentes. La gravedad del pecado se revela por el inmenso costo de la expiación. La pena es la muerte y debe ser pagada por el culpable o por un sustituto aceptable. Para cubrir los pecados, los animales que se ofrecían tenían que ser perfectos. Todo sacrificio sobre el altar era un cumplimiento de la pena de muerte exigida por la ley de Dios. Un cordero final era necesario para eliminar toda la iniquidad del hombre. Un día, estando Juan el Bautista en el río Jordán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entró en la escena de la historia humana. Según Juan 1:29, el sacrificio perfecto por los pecados había llegado. Él había sido destinado antes de la fundación del mundo y vino a la tierra para cumplir el asombroso plan de la redención del Señor con el derramamiento de su sangre preciosa. Jesús no era un solo hombre, era el Hijo de Dios en carne humana. Su nacimiento fue sobrenatural, porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, puesto que ningún padre terrenal le transmitió algún pecado. Jesús era el perfecto e inmaculado Hijo de Dios. Su vida fue la única sin imperfección y por eso el único sacrificio adecuado por la culpa de toda la humanidad. Sin la sangre de Cristo, nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, porque Dios es santo. Nuestro pecado bloquea cualquier posibilidad de relación con Él, pero por su amor, el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Jesús ofrece lo que necesitamos para acercarnos al Padre. Redención. Redimir significa rescatar. Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud al pecado. Tal vez usted se considera una persona muy buena y que no es esclava del pecado, pero no importa la virtuosa que puede parecer una persona. Todo ser humano tiene una naturaleza pecadora, según Romanos 3:23. Para hacernos libres había que pagar un precio, pero ¿a quién? Jesús no lo pagó al diablo, pagó el precio que Dios exigía para satisfacer su justicia santa, según Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El costo de nuestra redención fue la sangre preciosa del perfecto Hijo de Dios, y Él hizo este sacrificio en nuestro lugar. Por cuanto el Padre aceptó el pago que Cristo hizo, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y recibido el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir en libertad de la obediencia al Padre. Solo por la muerte vicaria del perfecto Hijo de Dios tiene el Padre una base legítima para poder perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento, según Efesios 1:7. No hay nada más que podamos hacer para pagarnos su perdón. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, porque no podíamos pagar nuestra deuda de pecado. Jesús la pagó por nosotros. Sin su mediación no tenemos ninguna esperanza de perdón. Justificación
la ira justa de Dios caerá sobre la humanidad pecadora. Romanos 5, 8 al 10. Pero quienes son justificados por la sangre de Cristo serán salvos de ese terrible castigo. La justificación significa que el Padre acepta a la muerte de su Hijo como el pago total por nuestros pecados. Según Romanos 3, 23 al 26, Jesús es un sustituto satisfactorio porque Él es el Cordero de Dios sin pecado. Además, somos declarados justos a los ojos del Señor. Piensa en la justificación como una transacción legal en la que Cristo puso todas nuestras iniquidades en su cuenta y luego la pagó en su totalidad. Después tomó el registro contable de su vida perfecta y lo transfirió a nuestra cuenta. Ahora, cuando Dios nos mira, todo lo que ve es perfección de Cristo. Ya no somos culpables, sino declarados legalmente justos, aunque no siempre actuemos como tales. ¡Qué privilegio tan maravilloso es ser justos a los ojos del Señor! Ahora bien, eso no significa que los creyentes puedan hacer todo lo que quieran. Recordemos esto, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6:20. Somos hijos de Dios, pero si comenzamos a actuar como hijos del diablo, nuestro amoroso Padre Celestial hará uso de la disciplina para hacernos entrar de nuevo en razón. El regalo de la justificación debe motivarnos a vivir una vida que refleje nuestra condición libre de culpa delante de Dios. Reconciliación, cuando una relación caracterizada por la separación y la hostilidad se convierte en una relación de aceptación y restauración, ese cambio se conoce como reconciliación. En el momento que Adán y Eva desobedecieron al Señor, la relación entre Dios y la humanidad fue rota, pero el Padre tomó la iniciativa de ofrecer restauración mediante a su Hijo. Por medio de la sangre de su cruz, Cristo hizo posible la reconciliación al hacer la paz entre Dios y el hombre. Además de eso, Él nos presenta libres de culpa delante del Padre. Todas las barreras han sido quitadas y todo creyente tiene la posibilidad de gozar de una relación personal con el Señor. Santificación. En el momento de la salvación, Cristo le santificó a usted con su sangre, según Hebreos 13:12. Al aplicarla a su vida, esto significa que fue apartado como un hijo de Dios para vivir para Él. A partir de ese momento, usted fue salvado, redimido, justificado, reconciliado y santificado. La santificación es el proceso por el cual el Señor está transformando continuamente a sus hijos a la imagen de Cristo. A medida que crecemos en santidad, obediencia y conocimiento, la salvación no es un punto final, sino el comienzo de los propósitos de Dios para los creyentes. Su objetivo es renovar todos los aspectos de nuestra vida para que podamos llegar a ser sus siervos y embajadores en un mundo perdido. Acceso a Dios. Hebreos 10:19 al 22 nos dice que podamos entrar confiadamente en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento era el recinto íntimo del tabernáculo o del templo donde moraba Dios sobre el arca del testimonio. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en este lugar tan sagrado y solo podía hacerlo una vez al año para hacer expiación por sí mismo y por la nación. Después de una cuidadosa preparación con una liturgia sagrada, entraba con la sangre de un animal para rociarla por el propiciatorio. Hoy en día la única razón por la que los cristianos pueden acercarse a Dios es porque espiritualmente hablando están cubiertos por la sangre de Jesús. Cuando Jesús ofreció su vida como un sacrificio por los pecados del mundo, el velo del templo que separaba a Dios del pueblo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este hecho sobrenatural significaba la aceptación del Padre del sacrificio de Cristo, que abrió el camino a su presencia. Puesto que nosotros
nunca participábamos en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Solemos dar como cosa natural nuestro acceso al Señor. Ahora no hay necesidad de sacrificar un cordero cuando queremos acercarnos a Dios. Cada vez que entramos en la sala del trono del Padre en oración, es como si Jesucristo nos mirara y dijera: aquí está uno de los nuestros, la sangre ha sido aplicada. Limpieza diaria. Como creyentes somos declarados justos en el momento de la salvación, pero no somos perfectos en la práctica. Aún hemos sido perdonados por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Aún tenemos necesidad de la limpieza continua por la sangre de Cristo para mantener abiertas nuestras líneas de comunicación con el Señor. El pecado bloquea nuestros oídos, impidiéndonos escuchar su voz, y nos priva del poder para vivir como debemos hacerlo. Pero cada vez que venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él siempre nos perdona. La sangre de Jesús es preciosa, porque Él es el único que pudo pagar el castigo por el pecado del hombre y satisfacer la justicia divina. Si Él no hubiera aceptado venir a la tierra a morir en nuestro lugar, toda la humanidad habría quedado separada para siempre del Señor. Está como un abogado entre nosotros. Jesús está como un abogado entre nosotros, y Él es el juez y obra a nuestro favor. Cuando el pecado llega a condenar, Cristo se levanta y dice: Él es inocente, este está cubierto por mi sangre y está justificado. Que Dios los bendiga a todos.